Hola, sean bienvenidos a mi tema de exposición de la materia de Derecho Fiscal. Me presento, soy Jesús Sebastián Gómez Martínez. El tema que expondré será delitos fiscales, donde abarcaremos 4 subtemas, que son conceptos de delito fiscal, responsabilidades de los delitos fiscales, clases de delitos fiscales y delitos relacionados con la obligación de presentar declaraciones. Bueno, antes de empezar con el tema principal, daremos un pequeño resumen de lo que sería un delito fiscal. ¿Qué es delito fiscal? Es una acción o omisión voluntaria de fraudes contra la hacienda pública. Un pequeño ejemplo sería en España, que en España se considera un delito fiscal si una persona llega a superar la cantidad de 1.200 euros. El que por acción o omisión de fraude a la hacienda pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, o ingresos a cuentas, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cantidad de la cuota defraudada exceda de 120.000 euros. Quien cometa dicho delito será penado, según el mismo Código Penal, de 1 a 5 años en prisión. Bueno, para dar ya comienzo al concepto de delito fiscal, el delito fiscal es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falso de información, así sea la afectación al erario se considera grave. Es decir, un delito fiscal se configura cuando el contribuyente no reporta con lo que está obligado o proporciona datos que no son verdad. Todo esto con la intención de pagar menos impuestos o de beneficiarse del tesoro público. Con frecuencia escuchamos acerca de evasión fiscal, contrabandos, facturas falsas, etc. Todas esas son figuras de alguna manera entendemos como incorrectas. Sin embargo, muchas veces no reparamos en qué son y cuáles son sus consecuencias jurídicas. Todas esas y otras que abordaremos a continuación son lo que el título cuarto del Código Fiscal de la Federación de México denomina como delitos fiscales. Los delitos fiscales dentro del derecho penal se clasifican como delitos especiales, que son aquellos que no se encuentran regulados en el Código Penal Federal o en algún otro Código Penal local, sino en una ley especial o un tratado internacional que está en el artículo 6 del Código Penal Federal, lo que se traduce en que a pesar de su naturaleza, estos son investigados por el Ministerio Público y sancionados por el juez penal, como todos los delitos, dejando a la autoridad fiscal únicamente como víctima o ofendido en los procedimientos penales respectivos, como el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, siendo indispensable que ésta solicite la persecución del delito a través de la querella correspondiente. Aunque la amplitud de la materia fiscal puede incluir ordenamientos diversos, como todos los que rigen todos los impuestos que existen, así como la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita, por lo que todos los delitos señalados en estas normas podrían considerarse fiscales. Dentro de este artículo solo nos referimos como delitos fiscales a aquellos a los que expresamente se refiere el Código Fiscal de la Federación. Es pertinente hacer la aclaración de que los castigos
por desobedecer la ley fiscal se dividen en dos categorías. Las primeras son las infracciones, que son aquellas que por su gravedad únicamente se castiga con multas o otras sanciones económicas, y los delitos, que se castigan con prisión. Un ejemplo dentro de los delitos fiscales de mayor relevancia podría señalarse el contrabando, que consiste en introducir o extraer mercancía de manera ilegal dentro del país, que se encuentra en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación en adelante de SFF. Las sanciones por este delito van de los 3 meses a los 9 años de prisión del artículo 104 SFF, que sería Código Fiscal de la Federación. Otro ejemplo sería la defraudación fiscal, que es la denominación correcta de lo que conocemos como evasión fiscal. Consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de engaños o aprovechamiento de errores de las autoridades fiscales. Esto se encuentra en el artículo 108 del Código Fiscal Federal, y sus sanciones van de 3 meses a los 9 años en prisión. El siguiente ejemplo sería la falsificación de facturas, que no es como tal una falsificación, sino que se trata de documentos que amparan operaciones que no ocurrieron. Castigan de 2 a 9 años en prisión. Esto se puede encontrar en el artículo 113 bis. Ahora pasaremos con el siguiente subtema, que es responsables de los delitos fiscales. En esta parte mencionaré varios puntos que caracterizan el subtema. Comenzamos con consciente en la realización del delito. Realicen la conducta o el hecho descrito en la ley. Comentan conjuntamente el delito. Que se sirvan de otras personas como instrumentos para ejecutarlos. Induzcan dolosamente a otros a cometerlo. Ayuden dolosamente a otros para su comisión y auxilien a otros después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. Tenga la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatus sociales en los delitos de omisión con resultado material, por tener la obligación de evitar el resultado típico, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por la interpósita persona, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive de la comisión de un delito fiscal. Esto es comentado en el artículo 92 al 115 bis Código Fiscal Federal, que comenta que los delitos fiscales son de contenido patrimonial y económico. Las partes afectadas forzosamente están obligadas a presentar la denuncia respectivamente. Bueno, el siguiente subtema será clases de delitos fiscales. En este subtema abarcaremos 6, por así decirlo, 6 clases de delitos que son importantes, que serían los cometidos respecto a los impuestos estatales, autonómicos o locales. La siguiente sería los cometidos contra la seguridad social, los tipos contables, los cometidos por la obtención indebida de fondos públicos, los cometidos por defraudaciones de fondos de los presupuestos públicos y los cometidos por fraudes
en la obtención de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas. Cabe mencionar que también existen los tipos de delitos fiscales en México, ya que los diferentes tipos de delitos fiscales están expuestos en el Código Fiscal de la Federación de México son los siguientes: encubrimiento, que se encuentra en el artículo 96, de empleados o funcionarios públicos, que están entre el artículo 97, tentativa, que es el artículo 98, continuado, que es el artículo 99, contrabando del artículo 102 y sus asimilados, que es el artículo 105, defraudaciones fiscales, que está en el artículo 108 y su asimilado, que en el artículo 109, relacionados al registro federal de contribuyentes, que se encuentra en el artículo 110, relacionados a la contabilidad, declaraciones y documentaciones, en el artículo 111, de interventores y depositarios, en el artículo 102, relativos a sellos, aparatos de control y marcas oficiales, artículo 113, relacionados por servidores públicos en función de embargos, visitas domiciliarias y revisión ilegal de mercancías, que se encuentra en el artículo 114, destrucción o robo de mercancía en locales finales o fiscalizados, que se encuentran en el artículo 115, y operaciones realizadas con dinero adquirido por actividades ilegales, que se encuentra en el artículo 115. También hay otros tipos de delitos fiscales que son de funcionario público, que son los siguientes: ejercicio indebido de servicios públicos, artículo 214, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas, que se encuentra en el artículo 215, coalición de servidores públicos, en el artículo 216, uso indebido de facultades y atribuciones, que se encuentra en el artículo 217, concusión, en el artículo 218, intimidación, en el artículo 219, ejercicio abusivo de funciones, en el artículo 220, tráfico de influencia, artículo 221, cohecho general y a servidores públicos extranjeros, en el artículo 222, peculado, artículo 223, enriquecimiento ilícito, en el artículo 224, en caso que un empleado o funcionario público cometa o participe en cualquier formato de un delito fiscal, la pena a aplicar por el delito resultante se incrementará de 3 a 6 años de prisión, según lo indicado en el Código Fiscal de la Federación. También van relacionados entre el delito fiscal clasificados y simples, que se denominan clasificados cuando al ejecutarse a debidos agravantes, excluyentes o atenuantes, de lo contrario son considerados simples. Agravante es el hecho que incrementa la penalidad de delito. Atenuante es el hecho que reduce tal penalidad, y excluyente el que elimina la pena. Bueno, en el siguiente subtema abarcaremos delitos relacionados con la obligación de presentar declaraciones. En este punto, son 31 puntos donde yo solamente abarcaré 20 de ellas. Empezamos. El primero nos comenta que no presenta las declaraciones, las solicitudes y los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales.
o no hacerlas a través de los medios electrónicos que señalen la CHSP, o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. El segundo punto dice presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, expedir constancias incompletos, con errores o en formas distintas a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se presenten con dichas irregularidades. Las declaraciones o los avisos en medios electrónicos, los anteriores no serán aplicables tratándose de la presentación de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. El tercero dice no pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, salvo cuando el pago se efectúe espontáneamente. El 4. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución. El 5. No proporcionar la información de las personas a las que les hubieran entregado cantidades en efectivo por concepto de crédito al salario de conformidad con el artículo 118, fracción 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o presentarla fuera del plazo establecido para ellos. 6. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que señala el reglamento de este código, salvo cuando la presentación se efectúe en forma espontánea. 7. No presentar la información manifestado las razones por las cuales no se determina impuestos a pagar o saldo a favor, por algunas de las obligaciones que los contribuyentes deben cumplir de conformidad con los dispuestos por el artículo 31, sexto párrafo de este código. 8. No presentar la información a que se refieren los artículos 17 de la Ley de Impuestos sobre tendencia o uso de vehículos, o 19, fracciones 8, 9 y 12 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro del plazo previsto en dichos preceptos, o no presentarlas conforme lo establecen los mismos. 9. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, penúltimo párrafo de este código, en los plazos que se establecen las disposiciones fiscales. 10. No proporcionar la información relativa a los clientes que soliciten la impresión de comprobantes fiscales en términos del artículo 29, segundo párrafo de este código, dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, o presentar incompleta o con un error. 11. No incluir a toda la sociedad controladas en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal consolidado que presente la sociedad controladora en términos del artículo 65, fracción 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o no incorporar a la consolidación fiscal a todas las sociedades controladas en términos del párrafo 4 del artículo 70 de dicha ley, cuando los activos de las sociedades
controladas no incluidas o no incorporadas representen en el valor total de los activos del grupo, que consolide por cientos inferiores a los que establecen los citados preceptos. 12. No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de consolidación fiscal en términos del artículo 70, último párrafo, y 71, primer párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o presentarlo en forma extemporánea. 13. No proporcionar la información de las personas a las que les hubieran otorgado donativos, de conformidad con los artículos 86, fracción 9, inciso B, 101, fracción 6, inciso P, y 133, fracción 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el caso. 14. No proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales de conformidad con el artículo 86, fracción 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 15. No proporcionar la información sobre las inversiones que mantengan en acción de empresas promovidas en el ejercicio inmediato anterior, así como la proporción de representar dichas inversiones en el total de sus activos de conformidad con el artículo 50, último párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. 16. No proporcionar la información a que se refiere la fracción 5 del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos de dicha ley, o presentarlas incompletas o con errores. 17. No presentar la declaración informativa de la operación efectuada con partes relacionadas residentes en el extranjero durante el año de calendario inmediato anterior, de conformidad con los artículos 86, fracción 8 y 33, fracción 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 18. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracción 2, tercer párrafo, 13 y 15 de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. 19. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracción 10 y 16 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 20. No presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 9 de este código. Bueno, para terminar, se olvidó poner este dato al principio de lo que sería delito fiscal. Es entre delito fiscal y infracción fiscal. La diferencia entre estos delitos es que delito e infracción fiscal está en la gravedad. Así puede fijarse un límite, por ejemplo, de 1.200 euros. Entonces, si se supera dicha cifra en daños, se considera delito fiscal. Sin embargo, tanto el delito como la infracción se caracterizan por ser intencionales, aunque el segundo, por ser más leve, usualmente genera solo una multa o sanción administrativa. Sin embargo, el delito, como mencionamos anteriormente, puede ser con consecuencias penales. Otro punto a tomarse en cuenta es que la gravedad y la sanción por el delito podrían aumentar si se han utilizado a terceras personas para ocultar la identidad del infractor. Igualmente, si se descubre que existe una organización estructurada para la comisión del delito,
En conclusión, un delito fiscal no debe confundirse con una infracción tributaria. El primero recibe una mayor gravedad y es tratado por los tribunales, mientras que el segundo solo se expone al infractor a una sanción tributaria administrativa. Para finalizar, comentaré un ejemplo de delito fiscal. Supongamos que hay dos gobiernos locales solicitando al gobierno central dos. En el ejemplo dado nos podemos dar cuenta de cómo puede ser la gravedad de los daños, si puede ser leve o gravemente sufriendo consecuencias como ir a un tribunal y tener una sentencia a prisión. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escuchar mi presentación y hasta pronto. Millones de euros para una obra pública. Sin embargo, no todo ese dinero se destinó a dicho fin. El alcalde de la localidad había llegado a un acuerdo con la empresa ganadora del concurso público para sobrevalorar la obra. El proyecto en realidad exigía un presupuesto de 1.800 euros, aumentándose 200.000 euros para solicitar más dinero del debido al gobierno central. Dicho excedente se sospecha que se contribuyó entre el burgomaestre y la gerencia general de la empresa contratista. Lo anterior podría configurarse como un delito fiscal por el alto monto de afectación al erario. Además, fueron varios los sujetos que intervinieron en el acto criminal. En el ejemplo dado nos podemos dar cuenta de cómo puede ser la gravedad de los daños, si puede ser leve o gravemente sufriendo consecuencias como ir a un tribunal y tener una sentencia a prisión. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escuchar mi presentación y hasta pronto.